Muy bien, qué honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y quería... ¿No? ¿Me escuchan bien ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Allá me dicen atrás que sí, me lo voy a poner aquí súper cerca. Quisiera que nos platicaras un poco, porque yo tengo la oportunidad de hablar con todo el mundo, ¿no? La visión que tenemos es global. Y cuando venimos a España, te lo digo con toda la confianza, me encanta, y aquí tenemos algunos members del WTTC, allá veo Enrique, aquí, Kay, Gabriel y otros, y también por supuesto de Punta Cana, pero cuando venimos aquí, sobre todo los empresarios españoles, me dicen que están encantados contigo, que has hecho muy buen trabajo, que tienes muy claras las prioridades y que sobre todo los escuchas y los apoyas. Ahora bien, sabes los retos que hay aquí en España. Quisiera que nos compartieras un poco tu visión en cuanto a los retos de talento que existen en España, porque en otros países vemos que como no hay mano de obra, por ejemplo, yo vivo en Londres, en Inglaterra, estamos sufriendo porque no tenemos suficiente migración del este de Europa, como un ejemplo, y no estamos llenando todos los puestos de trabajo. ¿Cuál es la situación aquí y cuál es tu visión? Bueno, primero buenos días y, como no, felicitar a Fitur, Eduardo, por haber incorporado el talento en una feria que ya lleva 40 años de historia y que es una industria de las personas, pero no se hablaba de las personas, hablábamos del producto, hablábamos del destino, hablábamos de la promoción y por lo tanto felicidades y, como no, Gloria, porque vuestra organización haya incorporado el talento como parte también de la competitividad del sector turístico. Nosotros teníamos muy claro en la hoja de ruta hace 20 meses, primero, que había que visibilizar al sector. El peso que tiene el turismo en España supera el 12% del PIB, casi el 13% del empleo, y en cambio no estaba en la agenda política. Hoy está en la agenda política y además hemos reforzado también los organismos de colaboración público-privada, de ahí que podamos tener esa cercanía con el sector para conocer cuáles son los retos. Los has identificado muy bien, porque son los retos que ya vuestra organización, los CEOs, han puesto en la agenda, retos que tienen que ver con la transformación digital, y eso hace que el talento que requiera el sector cambie y que tengamos que adaptar ese talento a los cambios que la digitalización está ya haciendo en nuestro sector turístico. Hablabas del cambio climático y las crisis, que con Gloria he tenido oportunidad de hablar sobre ello y que muy recientemente tuvimos que gestionar la crisis de Thomas Cook. Por lo tanto, como bien decía, crisis va a haberla siempre y por lo tanto tenemos que tener protocolos para reaccionar muy rápido y que las crisis se solucionen. Y ese es un buen ejemplo de la proactividad y que hablamos, que yo vine a España y cómo reaccionaste y te moviste. Fue impresionante y te anticipaste y se resolvió y ahora están mejor en muchas cosas, se reacomodó esa pérdida y hay crecimiento, ¿no? Como decía, el manejo de crisis. El manejo de crisis efectivamente tiene que estar en la agenda del gobierno para minimizar los impactos y por lo tanto el impacto en la industria turística sea pequeño para que podamos seguir creando empleo y riqueza. Y vamos a hablar del talento. Como bien decías, es una industria de las personas. Y además para las personas, la profesionalidad de la mano de obra del sector turístico tiene que mejorar y tiene que mejorar porque prestan un servicio que es un servicio que todos los días lo valora el cliente y por lo tanto tenemos un problema de reputación en el sector. Antes de hablar del talento, creo que tenemos que trabajar también la imagen del sector, la reputación, porque como bien decías, en España quizá no tenemos un problema de personas, pero sí es un sector donde hay mucha movilidad y un problema de retención porque no se sienten reconocidos los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que hacer entre todos, las administraciones públicas, pero también las empresas. Tenemos que poner en la agenda la reputación y cómo prestigiar un sector que muchas personas llegan por vocación. Muy poco estuve dando los premios de Hostelería España y había cocineros, camareros de sala que nos decían que estaban trabajando ahí porque querían trabajar en ese puesto de trabajo, no llegaban
porque no sabían hacer otra cosa y creo que eso es muy importante. Reputación es muy importante para retener talento. Prestigio y la capacitación de las personas del sector. Tenemos un sector efectivamente intensivo en empleo, pero que tenemos que hacer un esfuerzo por capacitarlo, lo decías, desde las empresas, pero también con las administraciones. Claro, eso es un punto muy importante, ministra, que tocas, porque va de la mano, no solamente en las empresas. Yo veía, por ejemplo, los logos de los patrocinadores aquí de Fitur y estoy muy familiarizada con el tema de Great Place to Work y me encanta porque la empresa que yo tuve en una oportunidad la fortuna de dirigir, logramos ser Great Place to Work y subimos en los rankings. La empresa número 1 en el mundo, por ejemplo, el mejor lugar para trabajar, número 1 en Great Place to Work, es una empresa de nuestro sector. Pero es por lo que tú mencionas, que la gente se motiva y que la gente quiere estar ahí. Pero ¿qué tan relevante es el sector público? El sector público debe de involucrarse más, involucrarse menos en este desarrollo de habilidades. ¿Tú qué opinas? Bueno, tiene que efectivamente implicarse más, porque nosotros tenemos también que dotar de esas capacidades no solo básicas, sino también profesionales al sector. Tenemos una formación profesional en España todavía no reputada y por lo tanto donde hay mucho que mejorar, lo decía el presidente en la inauguración del foro de Esteltur. Hay que dar un salto cualitativo en la formación profesional en España. Yo que además de ser ministra de Turismo soy de Industria y Comercio, me encuentro con una falta de capacidades en todos los sectores industriales, comercio y turismo. Son sectores intensivos en empleo, pero no todos, son sectores que son capaces de absorber mano de obra cualificada a través de grado superior, como es la universidad. Encontramos muchos universitarios trabajando en el sector con habilidades que no están utilizando porque no las requieren para el puesto de trabajo en el que están, y eso es porque tenemos todavía mucha falta de formación profesional dentro de nuestros esquemas en cuanto a la definición de las necesidades de la empresa. Por lo tanto, más formación profesional. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, en el sector de la hostelería para crear certificados de profesionalidad en el ámbito de la hostelería, que la cadena de valor de la hostelería no solo el chef, es también el que está en la sala sirviendo, los que ordenan también toda la cadena de valor, por ejemplo, en los hoteles, los gobernantes, gobernantas. Por lo tanto, creo que tenemos ahí, desde luego, una responsabilidad el sector público, responsabilidad de dotar que la que uno puede darle en la universidad, donde por supuesto también hay que orientar los grados de la universidad a las necesidades de la empresa. Eso que mencionas es fundamental y me encanta que lo tengas presente, porque hemos visto en algunos países a veces esa desconexión, que hay ciertas necesidades en nuestro sector y la gente que se entrena o que se capacita no sabe lo que requerimos y tenemos que entrenar desde un inicio. Y hemos visto también al revés, en países donde la educación está muy ligada a las necesidades del sector y cuando antes de que terminen la escuela, sea una carrera técnica o profesional, ya tienen trabajo todos en diferentes niveles y puestos. Eso creemos que es muy relevante también. Sin duda, por eso digo que es una responsabilidad para la administración pública modernizar también el sistema educativo, atender las necesidades de los sectores productivos que nos están demandando todos los perfiles profesionales. La formación profesional, insisto, va a ser la formación del futuro desde el punto de vista de las habilidades en la capa media de la población, que no requiere de una habilidad superior para poder incorporarse al mercado laboral. Si profesionalizamos el sector, lo reputamos y definimos cuáles son los perfiles profesionales, y ahí el sector privado tiene muy claro cuáles son esos perfiles y por lo tanto de la mano del sector privado también tenemos que definir cuáles son los grados en los que tenemos o incluso que reforzar o que crear de cero. La digitalización está creando perfiles profesionales y va a crear en un futuro que hoy no se conocen. Definitivamente. Nosotros estuvimos en Sevilla juntas en el Foro Mundial, que por cierto ha sido el foro más exitoso en la historia del WTTC. Muchas gracias por acogernos aquí y este éxito.
Tuvimos a Andrés Oppenheimer, que vino y presentó su libro en nuestro foro y después continuó hablando precisamente de lo que tú estás mencionando. ¿Cuáles son esos empleos del futuro? Él hablaba de su profesión y compartía de una entrevista que había hecho con el presidente Macri, todos los procesos para la traducción, la redacción y todo eso, y decía, de 7 actividades que yo tenía que hacer antes, 5 ya están automatizadas. Nada más necesito contratar para 2. Ya no deben de gente entrenarse para esas actividades, por ejemplo. Una era algo de edición del reporte que iba a sacar. Nosotros estamos trabajando con Deloitte precisamente para eso. ¿Qué nos recomiendas desde el sector público? ¿Cómo podemos acelerar eso? España es un hub innovador impresionante. Aquí no solamente son sede del móvil, tienen centros de innovación. Presentamos en Sevilla precisamente hasta el Pepper, que tanto me encanta, y robots. Ustedes están muy avanzados, lo decíamos con Telefónica y todo eso. Pero ¿cómo creas esa convergencia? ¿Cómo traes a todo el expertise que tienes de tecnología en España y el conocimiento de cuáles son esos empleos del futuro? Bueno, yo creo que efectivamente tenemos que ir aprendiendo y haciendo camino al andar, porque hay muchos empleos que todavía no tenemos ni siquiera el portfolio de cuáles son las habilidades que se van a requerir. Como bien decías, tenemos la infraestructura y el 5G va a estar muy pronto en nuestros hogares, en nuestras empresas, y tenemos las empresas referentes para aprovechar esos conocimientos e incorporarlos al sistema educativo. Ayer me preguntaban sobre el impacto de la tecnología en el empleo y la pérdida de empleos. Yo creo que es una oportunidad para crear empleos distintos, pero con un nivel de expertise y de calidad mayor. El sector turístico es un sector que efectivamente viene de crear un empleo de baja calidad, pero no por ello no tenemos que incidir, lo decías, en que la calidad en el empleo tiene que ser formar parte de la competitividad de nuestro sector turístico. Eso pasa sin duda por mejores capacitaciones que requieran de salarios más altos, por condiciones laborales mejores. En eso hemos estado trabajando en el último año y medio con el Plan Director por el Trabajo Digno. Dignificar el trabajo en el sector es una prioridad. Y están cambiando las formas de trabajo en el sector, y 2 ejemplos que quería compartir. Uno es en el de las agencias de viajes. Las agencias de viajes se están ya digitalizando. Están ya digitalizadas, yo diría, y de hecho algunas ni siquiera tienen una estancia física donde poder interactuar con ellas, y las habilidades de esas personas que trabajan en esa cadena de valor están cambiando, porque el consumidor adquiere su producto a través de un smartphone, por ejemplo. Por lo tanto, ahí ha habido un cambio importante, y está habiendo también un cambio en los propios hoteles. La recepción en los hoteles está dejando de ser física a ser a través de una máquina. Digital. De forma que uno teme, ¿y se van a sustituir esos puestos de trabajo? Sí, por otros que se van a crear. Por lo tanto, creo que la digitalización es una oportunidad para mejorar la competitividad de la empresa, pero también las habilidades de los trabajadores. Claro. Y eso hay que verlo, insisto, no como cuántos perdedores va a haber, sino cómo va a cambiar la configuración del empleo. Lo que dices es fundamental. Por ejemplo, en el caso de las agencias de viajes, y ahí con mi pasada vida y el expertise que tengo, yo te puedo decir, no van a desaparecer, pero se están transformando los agentes de viajes, porque los agentes de viajes son expertos y la sofisticación que manejan es fundamental. Los agentes de viajes, si yo voy a comprar tal vez un boleto de entre Madrid y Londres, puedo tal vez comprarlo en internet, pero si yo necesito una experiencia, si yo necesito un viaje sofisticado, si yo necesito realmente algo complicado como son mis viajes, te puedes imaginar, dependo 100% de una agencia. Pero lo que dices es cierto, esas habilidades hay que plantearlas, hay que traerlas, y por eso contamos con los globalizadores y contamos con los grandes operadores y los especialistas en receptivo y todo eso. Sí, tienes toda la razón. En cuanto a que esto está en la agenda, nosotros además a través de Segitur, que es una empresa que depende del Ministerio de Turismo, hemos incorporado la digitalización dentro de lo que es la política turística. Estamos financiando ahora mismo y ayudando al desarrollo de startups en el sector turístico, y lo digo porque la digitalización en la industria, y siempre se habla de la revolución industrial y la digitalización como parte de esa revolución, o la industria 4.0, está en boca de todos, pero el turismo 4.0 todavía no hemos hablado de él,
porque efectivamente parece que es ajeno al sector servicios, al revés. La economía es 4.0, el sector servicios está ya en la economía digital y por lo tanto nosotros a través de Segitur y con la colaboración de Red.es, que depende ahora de la Vicepresidencia de Economía y Transformación Digital, lo cual quiero agradecer al presidente que haya incorporado la transformación digital dentro de la agenda política, con una vicepresidencia para darle visibilidad como prioridad, porque es transversal a toda la economía y por lo tanto tenemos que empezar a hablar de ese talento 4.0, donde sin duda el sector servicios tiene que ser también una palanca. No podemos quedarnos ajenos al sector turístico a la digitalización, primero porque perderemos competitividad y segundo porque vamos a desaprovechar la oportunidad también de seguir mejorando la rentabilidad del sector. Esa era, Gloria, el reto que nos pusimos hace 20 meses, no hablar tanto de cuántos turistas recibe España, sino de cuál es el gasto turístico, de cuál es la rentabilidad. Eso es y música de cómo... para mis oídos, ministra, porque como sabes nosotros medimos precisamente eso, tienes toda la razón y ahí cuenta con nosotros en ese reto. Y a mí me encantaría invitarte, aquí tenemos representantes de Europa, España obviamente es un país muy relevante y nosotros como WTTC, nuestras siglas dicen viajes y turismo. La tecnología está principalmente en los viajes, en la gestión de los viajes e indirectamente en el turismo. Pero cuando vemos las empresas, como tú decías, el check-in, la reservación de los viajes, el arrendamiento de los autos, la movilidad, todo eso en los viajes, me encantaría hacer como algo aquí en España, un hub donde definiéramos para Europa y para el mundo, y Eduardo tal vez aquí nos puede ayudar y otros expertos que tenemos aquí, en crear un centro en Fitur o alguna plataforma para de aquí, sobre todo que esta es la región más grande del mundo en turismo y en viajes, definir cuáles son esos futuros trabajos, esos futuros empleos y que podamos llevar esta expertise al resto del mundo y WTTC contribuir con el conocimiento de nuestros members. Ahí con muchísimo gusto podamos hacer y que España sea punto de lanza por la visión que tienes y el compromiso del presidente. Yo quisiera, y eso cuenta con eso, trabajemos con eso y le voy a pedir a Maribel que me ayude a ejecutar. Dos temas muy importantes y luego le voy a dar la oportunidad a la audiencia que te haga una pregunta si no te importa. No. En España se hacen bien las cosas, nosotros estamos muy orgullosos, la gente compite para puestos y mi querida Maribel, que anteriormente era responsable de aquí en la región, compitió y por decisión unánime, la primera vez que una española se queda a cargo de la relación comercial y de todos los miembros a nivel mundial, acaba de ser promovida. Entonces yo la felicito porque eso habla bien de España, del talento de las mujeres españolas, de que se hacen muy bien las cosas. Y lo otro es que estamos abriendo oficinas aquí, que nos encantaría invitarte, que hemos crecido el equipo. Ahora Jesús que anda por allá, le digo, eres el nuevo Maribel, que se tiene que asegurar y tiene zapatos muy grandes que llenar. Pero tenemos un equipo de talento aquí en España y nuestro embajador también, Adolfo, que nos acompaña hoy, que realmente estamos reforzando. Queremos hacer mucho y ayudarte en España. Yo quisiera tocarte un tema, y en particular por lo de Maribel, el tema de género. Me encanta que el presidente haya puesto tanta mujer. Me encantó ayer ver tanta mujer y la verdad es que yo no sé si lo planearon o no lo planearon, pero cuando era la caminata hasta la reina, el parlamento, yo decía, este país es súper incluyente, es como se dice, refrescante, ¿no? Aquí me siento bien. Pero sin embargo, de repente vemos fuerzas que no están contentas con eso, que no sé qué ocurre. Y aquí, como volvemos a lo mismo, a mí me toca trabajar esto en todo el mundo. Yo quisiera que nos dieras tu recomendación. ¿Cómo han podido avanzar tanto los españoles en ese tema? ¿Cuál es la receta para que la documentemos en WTTC? Porque tenemos también una iniciativa de mujeres que te voy a invitar, que estamos invitando a personalidades que han hecho mucho para apoyar mujeres en el mundo. Luego te vamos a compartir más detalle, que este es un tema que nos queda claro. Si apoyamos a las mujeres, mañana tus hijas tienen oportunidad, mañana habrá más oportunidad para todos y mayor inclusividad, da mayor balance y mayor competitividad, como lo dije hoy. ¿Qué opinas de qué me puedes decir de España? ¿Por qué aquí ocurre eso y no lo veo tanto en otros lados? Bueno, yo creo que aquí efectivamente el movimiento feminista
que se ha hecho también, ¿no?, camino al andar y durante mucho tiempo ha reivindicado el papel de la mujer, no solo en puestos de responsabilidad política donde estamos, sino también en todas las esferas, y la esfera económica es muy importante, ¿no? Lo comentábamos en algunos actos donde, bueno, pues todavía tenemos paneles donde no hay ninguna mujer. El Gobierno y el presidente lo tenía muy claro, que la agenda feminista tenía que estar dentro de las agendas prioritarias, la igualdad, como bien decías, la inclusividad. Y yo, como ministra también de un área económica, lo que digo es que crea valor, es decir, contar con las mujeres, con la mitad del talento, hace que las organizaciones trabajen mejor, sean más productivas. Eso está demostrado estadísticamente, hay miles de estudios que comprueban lo que tú estás diciendo. Así es, y yo creo que se han ido dando pasos y que esto ya es imparable porque efectivamente nos ha costado mucho llegar aquí. Yo soy la primera mujer ministra de Industria, por ejemplo. Felicidades. Con un gran honor de ser mujer en un sector que está muy masculinizado, para empezar a cambiar los roles. Por lo tanto, creo que ha sido gracias también a que la sociedad ha demandado el cambio de roles y que las mujeres nos hemos ido abriendo camino. No ha sido fácil, Gloria, porque yo vengo del mundo profesional, de la empresa, y en la empresa, bueno, pues te encuentras siempre con diferentes visiones de cuál es el rol de la mujer. La maternidad todavía, lamentablemente, se identifica como algo que es malo para las empresas, porque hay una falta de disponibilidad de tiempo de la mujer durante esos periodos. El aumentar, sin duda, los permisos de paternidad y equipararlos progresivamente a los de maternidad es un acierto. Tenemos también que conciliar mejor, es clave para también tener mejor calidad de vida. Somos más productivos también cuando tenemos muy claro cuál es nuestra jornada de trabajo. El sector turístico es un sector en eso todavía donde tenemos que avanzar mucho en la regulación de la jornada, porque al final, como decía, es un sector de las personas, y cuanto más felices están las personas, más productivas van a ser, y eso es más rentable para la empresa. Trabajadores felices son trabajadores que generan más productividad. Definitivamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos tiempo para una pregunta de la audiencia aquí para la ministra, o ya contestó todo. A ver, Quique. Gloria, un gusto. Ministra, un gusto oírla. Felicidades. Estamos encantados de que sigas aquí con nosotros. Una pregunta. Yo veo nuestro país, España, voy a hablar un poquito de España, Gloria, si no te importa. Nosotros hemos hecho los deberes. Yo, que tengo hoteles en muchas partes del mundo, me doy cuenta que hay otros países que no han hecho los deberes. Nosotros nos hemos reinventado, redecorado, todo. Entonces, me asusta un poquito que ese comienzo de pesimismo por la crisis que tenemos, cuando al revés deberíamos sacar pecho y estar todos orgullosos, y sobre todo vender la marca España porque lo hemos hecho bien y tenemos un país que ha cambiado. ¿Cómo podríamos hacer para que el resto, primero, no caer en el pesimismo, y el resto de la gente poder vender nuestros logros, que creo que es muy importante en esta época de crisis, que nos vendamos? ¿Hay alguna idea que tiene? Ya sé que es una pregunta difícil, pero alguna idea que podamos todos coger esa lanza y decir, España lo ha hecho bien y vamos a aguantar bien esta crisis? Bueno, creo que vamos a felicitarle, porque efectivamente yo pienso como Quique, tenemos un gran país y por lo tanto tenemos que salir del pesimismo, efectivamente, y yo creo que Quique da una visión. Los que viajamos por el mundo, y yo con mi cartera viajo mucho por el mundo, es un orgullo que todo el mundo quiere reunirse con el Gobierno de España, con la ministra en este caso de Turismo, porque nos admiran. Fitur es un éxito porque tenemos un sector turístico que todo el mundo reconoce como líder y quieren parecerse a nosotros. Por lo tanto, vamos a ser embajadores del optimismo, vamos a empezar a trabajar también en demostrar que efectivamente con retos que tenemos, y yo no los eludo, tenemos retos muy importantes, pero sin duda no tenemos que caer en el pesimismo, porque somos un gran país, yo lo digo, tenemos un tejido empresarial, aquí estáis muchos de vosotros, que sois reconocidos por el mundo, que tenemos el mejor tejido empresarial, los mejores trabajadores y trabajadoras que son capaces de esforzarse para dar lo mejor en su proyecto también de particular, y por lo tanto, yo lo decía el otro día en la rueda de prensa, afronto el 2020 con optimismo,
porque creo que si caemos en el pesimismo, primero, vamos a ser muy cortoplacistas. Gloria, que me conoce, cuando llegamos al gobierno hablábamos del 2030, no solo por los ODS, sino porque creemos que tenemos que tener una mirada en el futuro trabajando desde el presente, pero tenemos que saber dónde queremos ir, qué ser de mayores, porque si no las decisiones que vamos a tomar son decisiones para responder a las crisis, a las demandas de corto plazo y por lo tanto eso nos va a hacer tomar decisiones que a veces no son las acertadas. Y aquí me diréis que efectivamente los políticos tenemos ese reto de cada 4 años, en estos últimos 4 años cada incluso menos, ir a las urnas y que por lo tanto el cortoplacismo a veces es el que impera en la decisión. Yo estoy convencida de que es un error, de que tenemos que tener una mirada larga, tenemos que tener un proyecto país pensando en lo que queremos ser de mayores, ir construyendo desde el presente con las bases que tenemos y ser muy realistas y trazar un horizonte prudente, responsable, pero también tenemos que ser ambiciosos. Yo lo decía ahora que voy a formar parte otra vez del nuevo gobierno, que tenemos que ser ambiciosos porque, como digo, somos un gran país, tenemos en el liderazgo de algunos sectores pilares para seguir creciendo y creando empleo, que tenemos retos, pero que si los afrontamos juntos, hoy es un foro en el que podemos compartir qué tenemos que hacer, lo público y lo público con el privado para seguir construyendo país y un país mejor. Creo que el debate de hoy del talento, de las personas, no podemos crecer sin justicia social. Creo que esta legislatura tiene que ser una legislatura donde primemos, por supuesto, la creación de empleo y de riqueza, pero si no se redistribuye, si seguimos abriendo brechas entre los territorios, entre los más vulnerables y los que no, sin duda será un fracaso para nuestro país porque no vamos a prosperar en equidad. Así que el sector turístico creo que es una palanca. Es una palanca para hacer cohesión social, para hacer cohesión territorial. Tenemos que aprender de las experiencias exitosas para trasladarlos a aquellos territorios o productos que están por reinventarse y que es una responsabilidad de lo público pero también de lo privado, seguir construyendo país. Y Fitur, sin duda, este gran escaparate para el mundo de lo que es el turismo en España nos debe servir también, como digo, para no ser complacientes. Claro. Y tenemos que ponernos retos para seguir creando en torno al turismo un sector mejor, como digo, de las personas para las personas y para que las personas que vienen a visitarnos y a disfrutar de lo que somos y de lo que tenemos, pues vuelvan, que eso es la mejor estadística. Es la que nos da efectivamente el sector turístico, que es la repetición de muchos de los viajeros que vienen y se quedan. Pues yo te agradezco muchísimo, ministra. Primero te felicito por la labor que estás haciendo. Definitivamente, como dices, Fitur es un referente. Aquí tenemos, por ejemplo, el gobernador de Baja California Sur, que tiene Los Cabos con gran éxito, viene aquí a conocer, a aprender más. Tenemos autoridades de muchas partes del mundo. España está haciendo muy bien las cosas. Nos da mucho gusto este intercambio de información gracias a Fitur. Es importantísimo en el mundo. Para nosotros es un placer tenerte. Te agradezco tu liderazgo, te agradezco tu visión, tu amistad y cuenta con nosotros siempre. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Gracias. Al contrario, gracias.